todos, hoy os voy a explicar mi método fácil en molde para preparar pan sin gluten, un método que encontráis detallado en la web de Gluten Dance y con el que he preparado varios de los panes que tenéis allí. En este vídeo comenzaré explicando los fundamentos de este método y un poquito del pan sin gluten en general, y después os explicaré el método paso a paso con un ejemplo. Este es un método especialmente pensado para quienes están iniciando, para quienes están preparando sus primeros panes sin gluten, pero también para quienes necesiten preparar un pan rápidamente o para quienes no puedan consumir levadura, ya que este pan se prepara con impulsor, también conocido como polvo de hornear, levadura química o royal. Digo que es especialmente indicado para quienes se están iniciando en el mundo del pan sin gluten, ya que evita precisamente los problemas más frecuentes que se suelen cometer y que hacen que el pan sin gluten no salga. En este vídeo, que os enlazo aquí arriba, os cuento cuáles son todos estos errores, os cuento también cómo reconocerlos y cómo solucionarlos. Pero para ser más concreta, os contaré que los problemas más frecuentes tienen que ver con la levadura en mal estado, que el fermentado es o bien muy largo o muy corto. También hay problemas con la consistencia de la masa, masas que están muy duras y entonces el pan queda seco y duro, o la masa es demasiado blanda y no conseguís darle forma al pan. Y después hay problemas también que se originan durante el horneado. La superficie se seca o el pan se dora demasiado rápido e impide que el pan crezca. Es por ello que este método tiene varias ventajas. Al no llevar levadura, no corremos el riesgo de que ésta esté en mal estado y no necesitamos tampoco fermentar la masa. Esta masa además es bastante blanda, por ello no necesitamos amasarla, simplemente mezclar bien. Pero como se realiza en un molde, no hay que manipularla, así que no corréis ni el riesgo de que se os pegue a las manos ni a la mesa o que no consigáis darle forma. Además, mediante un truco ingenioso que veréis después cuando haga la receta, se mantiene la corteza hidratada durante el horneado y no necesitamos emplear vapor. Lo primero que os voy a contar es la fórmula general que se emplea para hacer este pan, ya que os permite probar las harinas que tenéis a vuestro alcance y ver cuáles os gustan más o menos, ver qué sabor tienen, ver qué textura le dan al pan. Pues empezamos por ello. Veis que aquí arriba hay un grupo de ingredientes en verde y veis que tengo escrito al lado harina panificable. Es decir, estos son los ingredientes que sustituirían a la harina de trigo en un pan convencional. Y digo de trigo porque el método de hoy sirve para hacer panes sin gluten similares a los panes blancos de trigo. Y voy a comenzar explicando qué es esto de la harina panificable. La harina panificable sin gluten es una mezcla de harinas y almidones sin gluten a los que se añade un sustituto del gluten y frecuentemente azúcar y que se emplea cuando queremos preparar panes sin gluten similares a los panes hechos con harina de trigo. Para otro tipo de preparaciones no la necesitamos. No la necesitamos ni para bizcochos, ni para tartas, ni para otro tipo de preparaciones en las que el gluten es casi contraproducente. ¿Y de qué consta esta harina panificable? El primer ingrediente son precisamente las harinas sin gluten. Estas son responsables de las cualidades sensoriales, es decir, van a aportar olor, aspecto y sabor a nuestro pan. Proceden de cereales o pseudocereales sin gluten y en algunos casos de legumbres. Las harinas bajas en hidratos, o conocidas también como harinas keto, coco, almendra, no sirven para este método. Las harinas que puedes emplear, y te pongo una o varias porque puedes emplear varias una vez que ya las vayas conociendo, aunque yo al comienzo te recomiendo que utilices solo una para que reconozcas qué sabor tiene, qué color le aporta al pan, sepas si te gusta o no. Bueno, pues estas harinas son el arroz, la avena certificada sin gluten, el sorgo, el trigo sarraceno, la mandioca, quinoa, el mijo, el tef, el maíz. Si queréis saber más sobre harinas, os recomiendo que sigáis este enlace que veis aquí arriba. El siguiente grupo de ingredientes son los almidones. Los almidones tienen olor y sabor neutro, aportan volumen y ligereza a la miga y mejoran la corteza. Pero no todos los almidones son iguales. Los primeros que tenemos son los almidones secos. Esto es una nomenclatura que yo me inventé y que, bueno, es bastante descriptiva. Y bueno, los llamo almidones secos porque aportan migas esponjosas y secas al tacto. Este tipo de almidones proceden de granos. ¿Qué almidones puedes emplear como almidones secos? Bueno, pues puedes emplear almidón de maíz, almidón de arroz, almidón de trigo certificado sin gluten, que aunque parezca mentira existen, o puedes emplear también almidón de arroz. ¿No sabías que existía almidón de arroz? Pues sí, existe. Y en este enlace de aquí arriba te cuento además cómo prepararlo. Los almidones húmedos, nomenclatura inventada también por mí, aportan migas con grandes alveolos y cortezas finas y crujientes. El problema que tiene es que si nos excedemos nos dan migas húmedas y pegajosas, por eso el nombre. Proceden de tubérculos y se las llama también féculas. ¿Qué almidones son almidones húmedos? Bueno, pues son el almidón o fécula de patata o el almidón o fécula de tapioca, conocida también como mandioca o yuca.
Los siguientes ingredientes que tenemos son los sustitutos del gluten. Y es que el gluten tiene funciones muy importantes dentro del pan. Proporciona extensibilidad y tenacidad a la masa, aumenta la absorción del agua y bueno, pues hace que el pan no se desmigue. Si empleamos harina sin gluten, necesitamos añadir algo que asuma estas funciones. Pero ojo, porque no todos los sustitutos del gluten son iguales ni se dosifican igual. En esta foto de aquí abajo estás viendo la misma receta de pan preparada con diferentes sustitutos de gluten. Y llegamos al azúcar. Algunos os preguntaréis qué hace azúcar en una receta de pan. El azúcar es importante en una receta de pan sin gluten. Permite que el pan se dore, ya que las harinas sin gluten no se doran sin ayuda. Pero si no puedes tomarla, elimínala. Y llegamos por último al agente leudante, que este pan emplea impulsor, también conocido como polvo de hornear o levadura química y no levadura de panadero. Pero la levadura no se puede sustituir por impulsor en cualquier receta. La receta debe estar especialmente formulada para ello. Y llegamos a la parte divertida, a la parte práctica. Estos son los ingredientes que yo he utilizado para este pan, pero podéis utilizar las harinas que más os gusten. He utilizado unas cantidades un tanto menores a las que os doy en el método general. Este es un pan de 800 gramos aproximadamente y lo he realizado en un molde de 20 centímetros por 10. Lo primero que vamos a hacer va a ser mezclar todos los ingredientes secos en un recipiente de un tamaño suficiente. Comienzo con los almidones secos, en mi caso de maíz. Voy a seguir con los almidones húmedos, en mi caso de patata. Y vamos a añadir ahora la harina o mezcla de harinas. En mi caso es una mezcla de harina de sorgo y de quinoa. La quinoa en una cantidad menor ya que tiene un sabor muy intenso. Ahora vamos a añadir el sustituto del gluten. En mi caso voy a añadir psyllium husk. Y vamos a añadir el azúcar, que como os decía, ayuda a que la corteza se dore. Pero si no podéis tomarla, eliminarla sin más. Añadimos también la sal. Y vamos a añadir el impulsor, que es este polvo blanco. Como os decía, no lo confundáis con levadura seca de panadero, esos granulitos marrones, porque esa sí que necesita un tiempo de fermentado. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser mezclar todo bien con una cuchara hasta que veamos que todos los ingredientes se han integrado. Y una vez que los tengamos, añadimos el agua. Este pan no requiere amasado, basta con que removamos con una cuchara hasta que se integre todo perfectamente y la masa adquiera la consistencia que vais a ver en un momento. Debemos asegurarnos que no queda masa seca por ninguna parte, especialmente en la parte inferior del recipiente. Como veis, aunque la masa era muy blanda al principio, se va volviendo más espesa, más consistente a medida que vamos removiendo. Va a ser una masa muy blandita, pero veis que debe tener cierta fuerza. Una vez que la masa está lista, vamos a cubrir un molde de horno con papel de hornear, y esto es importante, ya veréis después por qué, y vamos a verter la masa en él. Una vez que lo tengamos, con la ayuda de una espátula de silicona mojada, vamos a alisar perfectamente la superficie. Si queremos, podemos añadir unas semillas, en mi caso de sésamo. Llevad cuidado con las semillas de lino o de chía porque absorbe mucho agua y os pueden secar un poquito el pan. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser, como veis, volver las puntas del papel de hornear hacia adentro y vamos a crear una bóveda de papel aluminio. Este es un truco que vamos a emplear para formar una cámara de vapor. Es muy importante utilizar vapor mientras que el pan está creciendo, ya que si la superficie se seca, este no crece. De esta forma, con la propia humedad del pan, se formará vapor en la superficie y el pan crecerá sin problemas. Precalentamos el horno a 200 grados y solo cuando el horno está caliente y no antes, metemos nuestro pan y horneamos 50 minutos aproximadamente con calor arriba y abajo. Pasados 50 minutos, sacamos rápidamente el pan del horno y cerramos la puerta de este para que no se enfríe, quitamos el papel aluminio y con ayuda del papel de hornear sacamos el pan del molde y lo metemos rápidamente en el horno. Si se ha pegado el papel al pan y se ha humedecido, como me ha pasado a mí, llevad cuidado a sacar el pan del molde porque he agarrado del papel y este se me ha roto. Sigue horneando hasta que se dore a tu gusto. Pueden ser 15 minutos, pueden ser 20, eso lo dejo a vuestro gusto. Y fijaos qué pan tan bonito sale del horno. Bueno, pues esperaos a cortarlo, ya sé que estaréis deseando hincarle el diente, pero la miga se sigue haciendo con el calor residual. Es decir, esperad a que el pan se enfríe casi por completo para cortarlo.
Y ya está listo, no hay más. Fijaos qué aspecto que tiene este pan, fijaos qué aspecto que tiene la corteza y qué aspecto que tiene la miga. Y ya habéis visto que el procedimiento ha sido sencillísimo. Y bueno, pues espero haberos animado y que incluso quienes aún no os habéis atrevido a preparar pan sin gluten, preparéis un pan fabuloso sin gluten en casa. Un saludo a todos.